lógica del poder tecnológico concentrado en los dueños de los medios de productores de la industria cultural, pero en especial se resalta el carácter simbólico, es decir, la parte creativa y el afán de tratar de reproducir los contenidos de tal manera que se vuelven los preferidos de los consumidores en esta especie de soft power. O sea, no es algo que se implante de manera violenta, no es algo que se implante de manera agresiva, sino simplemente, lo dices claramente, ¿no? Esos tipos de Bungie hicieron un Halo Reach tan bueno que no podría jugar otra cosa, ¿no? No me presenten otras porquerías. Entonces, acabas jugando eso. Dices, los tipos de God of War hicieron un juego bien fregón, que ¿para cuándo la secuela, no? Y de ahí una cuestión de secuelitis, ¿no? Porque quieres saber cuál es el siguiente God of War, cuál es el siguiente Metal Gear, cuál es el siguiente Zelda, y da muy poco espacio para nuevas propuestas, ¿no? Y entonces, como la situación es un poco complicada, más vale irse por lo seguro y apelar a este soft power, ¿no? O sea, algo que ya no duele tanto, ya está aceptado y bueno, hay que meterlo, ¿no? Entonces, visto el videojuego como industria cultural, tenemos que, y explicado desde la economía política, se entiende como una mercancía donde uno de sus principales sustentos proviene del desarrollo e inversión en recursos de alta tecnología. Eso es indudable. Si no hay tecnología, prácticamente no hay videojuegos. Y por otro lado, viene de la creación de bienes impuestos para el consumo, valoración y reproducción social. Ojo, ¿no? Hay una parte también cultural, ¿no? Que es la que va configurando esa ideología, ese imaginario, que a lo mejor se descuida un poco, ¿no? A lo mejor se va uno más por la cuestión tecnológica diciendo qué es lo que pesa, pero bueno, aquí en este caso vamos a tratar de enfocarnos un poco más en lo cultural, ¿no? Entonces, pasamos a la parte roja, y es roja porque nos pone a que pongamos atención, ¿no? Y en este caso, hay que entender dónde nos quedamos en el 77 con Atari 2600 y ver cómo se ha desarrollado el esquema de la industria del videojuego desde ese entonces y hasta acá, y eso implica hablar de la industria del videojuego principalmente de Estados Unidos y Japón. Entonces tenemos que para jugar videojuegos se requiere de tres elementos tecnológicos, ¿no? Que son un medio de almacenamiento o transporte de software, el CPU y controles de mando, ¿no? O sea, una consola, o computadora o lo que sea, el cartucho, el disco, lo que sea, quizás hasta cargarlo, y con qué vamos a jugar, ¿no? Una pantalla touchscreen, un control, un análogo, no sé, ¿no? Así, bajo este esquema de tres elementos tecnológicos, se distribuyen las empresas que participan en la industria del videojuego, y entonces hay tres tipos: propietarias, licenciatarias y desarrolladoras, las cuales se crean en torno a estos tres elementos tecnológicos. ¿Cuál es más tecnológica? ¿Cuál es más cultural, creativa? Vamos a ver, ¿no? En el caso de las propietarias, se invierte en investigación y desarrollo para desarrollar una consola de videojuegos o X dispositivo, ¿no? Obtienen dividendos por la venta de consolas, videojuegos y pago de derechos de las empresas licenciatarias para producir videojuegos en su plataforma, y ahí están los ejemplos: Nintendo, Sega, Sony, que es PlayStation, y Microsoft, que es Xbox, ¿no? En el caso de las dos primeras, Nintendo y Sega, se dedican principalmente a los videojuegos, aunque Sega ya no produce consolas, tuvo una larga trayectoria. Atari también, en principio la tuvo con 2600, trató de levantarse, no pudo, y hay un montón de intentos fallidos de consolas o dispositivos, algunos por Panasonic, ¿no? Que no encontraron el giro, ¿no? Entonces estas son las más arriesgadas porque invierten mucho capital, pero también son las que si pegas y funciona se quedan con todas las ganancias, ¿no? O gran parte de las ganancias, ¿no? Y es algo seguro. Las segundas son las licenciatarias, que en algún momento en la década de los 80 nada más existen estas dos. Las licenciatarias son el tipo de empresa que videojuegos solamente se dedica a producir y publicar software para diversas plataformas, que puede tener o no exclusividad, y que paga una cuota de sus ganancias en ventas de videojuegos de la empresa para hacer desarrollo, ¿no? No son estas: Electronic Arts, Capcom, Konami, Ubisoft, tienen sus propias sagas, no tienen su propia consola, pero bueno, son multiplataforma, pueden publicar con cualquiera, pueden publicar en cualquier dispositivo, para la computadora personal, para videojuegos cargados por celular, en fin, ¿no? Al principio bastaba con ellas, pero como se ha vuelto más compleja la producción de videojuegos, aparece esta tercera, que son las desarrolladoras, que son la parte creativa, las que ofrecen innovación, tanto a nivel tecnológico como creativo. Se ubican en diferentes regiones del mundo, ya no son tanto estadounidense, japonesa, y desarrollan el producto para que pueda ser publicado por alguna licenciataria y después salir a la venta de alguna plataforma de videojuegos, ¿no? Es un proceso de tres pasos. Yo quiero hacer videojuego, quizá lo más que llego a alcanzar es ser un desarrollador, entonces yo como desarrollador requiero un licenciatario para que me publique, y después una consola en la cual salga mi juego, ¿no?
Entonces algunos ejemplos son Bungie, que lo conocen, ¿no? Más o menos qué hace, Infinity Ward, también Epic Games, y quizás dos que puse aquí más chicas, ¿no? Como Guanaco Games, que es chilena principalmente, y hace juegos para descargar tanto de Xbox, PlayStation 3 hemos visto algunos, o Twisted Pixel, ¿no? Que son juegos, la verdad que se descargan, pero son muy interesantes, ¿no? Entonces vamos a la que sigue y vamos a ver el ejemplo ya en un caso concreto, ¿no? Tenemos un videojuego de 2009 que fue muy exitoso, Batman Arkham Asylum, ¿no? Que seguramente lo jugaron o les pareció muy interesante, pero bueno, para hacer un Batman, ¿cuáles son los procesos de industria que tenemos que pasar? Primero, en este caso, es la versión de PlayStation 3, ¿no? Que muchos dicen que era la mejor porque descargabas misiones de Joker, ¿no? Y jugabas, ¿no? Bueno, entonces, ¿quieres publicar en PlayStation 3? Pues ahí tiene que intervenir Sony para que te dé licencia. Luego, ¿quién lo publica? Una empresa se llama Eidos, que bueno, es muy popular por los de Tomb Raider, que a lo mejor aquí no figura mucho, pero bueno, quedó con la licencia del personaje. ¿Quién lo desarrolla? Rocksteady, un estudio que a lo mejor no se escuchaba mucho de ellos, pero al hacer el juego de Batman, bueno, sorprendió, ¿no? Y entonces ya se planea una secuela. ¿Quién da permiso de usar Batman? A la Warner Brothers, que tiene los derechos culturales del personaje. ¿Y de dónde salió Batman? De la DC Comics, que su creador Bob Kane, que ya murió, pero que no tuvo todas estas regalías de todos estos pasos, es el que tuvo la idea creativa de Batman, ¿no? Entonces alguien crea Batman, DC Comics absorbe el cómic, Warner da la licencia, Rocksteady desarrolla, Eidos publica, Sony da chance para que el PlayStation 3 y también hay versiones para Xbox 360 y PC, ¿no? O sea, es un proceso muy complejo para hacer un Batman, ¿no? Obviamente también deja muchas ganancias. Entonces, teniendo esta cuestión de la tecnología y la creatividad, se propone hacer un análisis, ¿no? Es rapidito, algunas categorías de estos conceptos aplicados a la industria del videojuego y ver cómo se resolvieron desde el punto de vista de empresas de Estados Unidos y Japón. Son 4 conceptos que puse de tecnología y 3 de creatividad. El primero es la programación, que aquí va a ser bueno desde el punto de vista del ingeniero. Dice que el motor de juego crea todos los recursos y herramientas de programación para el diseño de la física, apariencia y rutinas de software necesarias para el funcionamiento del videojuego. Cada plataforma de videojuegos puede tener facilidades para que los programadores puedan crear este motor de juego en sus producciones. Sin embargo, la producción de videojuegos contemporáneas utilizan motores de juego ya creados por otras empresas por muchas cuestiones, ¿no? Porque para hacer un motor de juego es algo, no es tan fácil, es complicado, es laborioso, y entonces para no perder tiempo se consiguen ya estas herramientas de programación ya útiles, como es el caso del Jabo, que es un motor de física, que lo vemos en Halo. O sea, ya quieres hacer Halo, te ahorras esa cuestión de la física, pagas esa licencia. O el caso del Unreal Engine, que es gráfico. Entonces, ya quieres desarrollar un videojuego estilo Gears of War, pagas la licencia de esos gráficos y bueno, lo adaptas a tu propio juego, ¿no? Entonces, ya inclusive el asunto de la programación, más que volverse investigación y desarrollo para que cada quien desarrolle lo que quiera, como quiera, a sus necesidades, también se ve una cuestión de pago de licencias a otras empresas, y entonces ya se vuelve complicado, ¿no? Entonces esas empresas, recuerden que se van estableciendo, y pues ya todos los usuarios que ya quieren jugar videojuegos, todos quieren jugar videojuegos con los gráficos de un software, y entonces luego no hay dinero para pagar la licencia y pues no queda, ¿no? Bueno, nuestro segundo concepto tecnológico es la multimedia, que es quizá el más valorado en los videojuegos por los usuarios. Es el aspecto visual, ¿no? Porque siempre se busca llegar al fotorrealismo en las producciones, como ha habido mucho en la investigación tecnológica para la evolución visual, ¿no? Entonces, siempre un videojuego va a hablar mucho de gráficos, sonido, etc., ¿no? Aunque bueno, ahí están las excepciones con Nintendo, con el Wii, que no requiere tantos gráficos.